Muy bien, muchas gracias por la bienvenida tan correcta y tan cordial. Con Con alfajores, con alfajor voy a todo. hacer... El vinieron los ruidito. alfajores de la Quinta de Exacto. Córdoba, así que estoy feliz. Muy bien, muy bien. No te recomendamos que te comas un alfajor ahora porque nos trajiste material, nos trajiste hoy información sobre un personaje fueguino que muchos conocemos de nombre, pero creo que pocos tenemos información en relación a quién fue, ¿no? Y estamos hablando de Julio Popper. Así es, la idea era poder comentarles hoy sobre este señor Julio Popper, que hace poco tiempo se cumplió un aniversario más de su muerte, de que después vamos a hablar. Sí. Y Julio Popper es, como todos los personajes de la historia de finales del siglo XIX, ¿no? Un personaje que se desconoce, que está dando vueltas en el imaginario y que en torno a él giran opiniones negativas Sí. y opiniones no del todo positivas, pero que no lo ponen en el lugar donde muchos nosotros lo colocamos. O sea, muy negativas o neutras, podríamos decir. Podríamos decirlo, ¿sí? Incluso con una mirada de esperanza, podríamos Ujú. decirlo. Pero bueno, vamos a tratar de hablar brevemente de Julio Popper. Julio Popper era un ingeniero rumano, ¿sí? Que había estudiado minería en Francia y que con todo este asunto de la fiebre del oro, recuerden ustedes que la fiebre del oro se produce de mediados del siglo XIX y hasta finales del siglo en distintas partes del mundo. América era uno de sus lugares. Estados Unidos, recordemos toda la fiebre del oro y todas las películas que vimos en torno a los buscadores de oro. Sí. Popper se traslada hacia Argentina y cuando llega a Buenos Aires registra una empresa minera en Santa Cruz, Ajá. ¿sí? Acá hay un asunto interesante en cuanto a Julio Popper y su relación con el Instituto Geográfico Argentino. ¿Por qué? Porque él entabla una buena relación, porque incluso cuando viene a explorar las tierras en Santa Cruz, cuando regresa, él presenta un informe, da una conferencia de prensa. Se ve que el Estado argentino necesitaba de exploradores y de gente que pudiese dar alguna opinión científica, por decirlo de alguna manera, en Sí. torno a lo que estaba pasando en Santa Cruz, y lo reciben de manera muy, muy cordial. Lo que dicen algunas fuentes sobre este asunto es que cuando eh, Popper está en el extremo sur del continente americano, puede ver, puede ver las cuencas. Él dice que él ve a la distancia, ve Tierra del Fuego Sí. y que supone que en Tierra del Fuego habría oro. ¿Sí? Ujú. Tiene esta suposición. No Bueno, dice por qué. no dice por qué, por las características geográficas que había, él percibe que habría oro. Cuando regresa a Buenos Aires, consigue las autorizaciones para venir a explorar a Tierra del Fuego. Y acá hay un asunto interesante que en el punto de los historiadores que están un poquito a favor de lo que hacía Julio Popper, donde sostienen que Julio Popper venía como un emisario del Estado que venía a colaborar con la soberanía argentina en el territorio fueguino. Ajá. Si no nos olvidemos que en 1880 y 1881 el Estado Nacional comienza a firmar los primeros tratados bilaterales con Chile para el establecimiento de límites y fronteras, y en este caso dice Guevara que podría haber venido Popper a colaborar con esta situación. En definitiva, Popper llega a nuestro territorio proveniente de Punta Arenas. Sí. ¿Sí? Esta información que yo les voy a contar ahora está registrada una investigación que realizaron unos colegas, Alejandra Romanino y Diego Castro, y figuran en el proyecto Genoma del CFI, en un interesante trabajo, así que de ahí está y está muy bien datado. Cuando llega a Punta Arenas, lo primero que hace es ponerse en contacto con algunos comerciantes y con gente que podría colaborarlo, y aparece ahí un señor de apellido Brown, ¿sí? Mauricio Brown, que como ustedes saben, con los años va a conformar la Anónima, o Sí. esta sociedad con la familia Menéndez, que es el Brown se escribe con A-U-N, no con doble, no como si fuese en inglés, ya lo Sí. habíamos dicho la vez pasada.
Así que empieza a Vamos establecer... viendo cómo se van repitiendo algunos apellidos, ¿no? En toda nuestra historia. Exactamente. Siempre las mismas familias aparecen, ¿no? Siempre las mismas familias para, para lo bueno y para lo malo, ¿no? En todas las cuestiones de la organización o en las cuestiones más tristes de nuestra historia también están metidas las mismas familias. Entonces, en este contacto, el primer contacto va a ser con Brown, y acá va a juntar un par de hombres y se va a embarcar en un vapor de la Marina chilena, va a desembarcar en Porvenir y van a ir caminando desde el Porvenir hasta Punta Páramo, Ujú. ¿sí? Sí, para ubicarnos dónde queda Punta Páramo, en el extremo de la bahía de San Sebastián, ¿sí? En la curvita que hace la Tierra del Fuego, en la zona norte, esa puntita que llega es la Punta Páramo. Bien. Ahí instala los lavaderos de oro, ¿sí? Popper diseña una máquina para lavar arena y para extraer oro, ¿sí? ¿Encuentra algo alguna vez? Mucho, ¿Mucho? mucho. Y lo interesante de todo esto es que con el tiempo van a llegar un montón de otros buscadores de oro, porque se conoce la fama o las posibilidades que brindaba nuestra cuenca aurífera. Al punto de que Popper va a llegar a acuñar monedas de 1 gramo, monedas de 5 gramos, donde figura su nombre y dice Tierra del Fuego. Algunos historiadores dicen que podía tener dos orígenes esta situación. Una para pagarle a sus empleados, Sí. ¿sí? Y la otra como para enaltecer su figura, Un autobombo. un Un autobombo. poquito de autobombo, Popper. Exactamente. De todas maneras, él acuñó monedas, imprimió sellos postales, ¿sí? Que acá quedan algunos en el Museo de Ushuaia, el Museo del Fin del Mundo en Ushuaia, pueden verse. Creo que hay 2 monedas y hay algunos sellos postales que pueden verse todavía de esa época. Mira. Él hizo toda una instalación en la zona de Punta Páramo y que la verdad que yo no conozco, pero hasta hace algunos años decían que todavía quedaban restos de rieles, ¿sí? Porque había que trasladar arena, llevarla a los lavaderos, eso, incluso alguna tolva se recuperó, y hay una tolva en el Choquintel acá en Río Grande, Ajá. que se puede ver de esa época. Pero sin duda fue una muy buena empresa la que llevó adelante Popper, y que incluso en uno de sus regresos de sus viajes a Buenos Aires consiguió que le den más licencias para trabajar en distintos puntos de la isla. Él incluso se proyectó hacia la Antártida. Ujú. ¿Sí? Él tenía una idea de proyección hacia la Antártida. Él veía también una posibilidad de la explotación de cetáceos, o sea, de la caza de ballenas. Él Veía negocio por todos lados. veía negocios por todos lados, era un tipo sumamente visionario, sí. Yo creo que eso sí hay que reconocérselo. Una cosa también que hay que decir, que mucho del oro que se sacó desde la Tierra del Fuego fue a la Casa de la Moneda. Ah, mira. Sí, esto también tiene que ver con la relación entre el Estado y Julio Popper, que O sea, tenía sus contactos el hombre. tenía muy buenos contactos. Ujú. Sus socios en sus empresas estaban directamente asociados al PAN, que era el Partido Autonomista Nacional, y gente de la oligarquía terrateniente de la época. O sea, Ujú. él Y cayó muy bien con la gente del poder, Claro. ¿sí? Y oro, poder, es como que va todo. Venía todo de la mano, sí, ¿no? venía todo como muy fortalecido en ese sentido, ¿no? Sí. Esteban, ¿y cómo fue la relación de Popper con los pueblos originarios? Bueno, acá es donde quizás es el punto más controversial de la historia de Julio Popper, porque hay un montón de gente no digo un montón de gente, algunos autores que dicen que tampoco fue para tanto, ¿no? Como que se relativiza esta O sea, situación. está dividida la biblioteca, podríamos Exacto, decir. está relativizado el asunto. De todas maneras, en la Patagonia Trágica están claras algunas matanzas que realiza Julio Popper, e incluso si nosotros prestamos atención a la historia fueguina y tratamos de recordar cuando íbamos a la escuela, cuando se hablaba de Julio Popper, deberían venir a nuestra memoria fotos de cuerpos de indígenas muertos, tirados, Popper en postura de caza,
y algunos otros hombres al costado de él, ¿sí? Ujú. Hay una serie de fotografías que documentan una matanza, ¿sí? Porque además Julio Popper tenía una cámara fotográfica, con lo cual esto también es interesante poder... Por eso quedaron registro de estos Claro. asuntos. Esa matanza, las fotos originales de esa matanza, Popper las envía y, según algunas fuentes, están guardadas en el Archivo General de la Nación, Mira, ¿sí? Popper era una especie de héroe o una especie de gran emisario que tenía el Estado argentino. claro, era muy conocido en su época, ¿no? Muy, muy Claro. famoso, digamos, por Sí, todas sí, sus sí, 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 aventuras. sí. Sí, Julio Popper, Ramón Lista, ¿sí? Estos primeros exploradores que llegan hacia la Tierra del Fuego van a tener a nivel nacional en esa época un importante reconocimiento, al punto de que el Instituto Geográfico Argentino lo tiene muy bien referenciado a Popper para el asunto de la toponimia. Sí. Esta es otra cosa interesante para contar, porque es Julio Popper el que le pone nombre a la mayoría de los arroyos que vienen desde el norte hasta el sur, desde en la zona norte, ¿no? Todo lo que es el arroyo Alfa, el arroyo Beta, el río Cuyen, Cabo Domingo, son un montón de toponimias que son logradas por Julio Popper, o sea, Sí. él es el que pone nombre. Y se acuerdan que una de las primeras columnas que tuvimos el año pasado hablábamos del Río Grande, durante un tiempo se llamó Juárez Selman. Sí, ¿Por qué se llamó Juárez Selman? Porque Juárez Selman era el presidente en ese que le momento. otorgó el permiso para que él venga a explorar Tierra del Fuego. claro. ¿Sí? Una devolución de favores. Una devolución de gentileza, sin duda estaba ahí esa relación. Y acá es un asunto que para pensar, que es en esta idea de que Popper defendía la soberanía y la relación con Chile, ¿sí? Porque el abastecimiento llegaba desde Punta Arenas hacia Punta Páramo. Sí, Hay como una idea de que dejaron de enviarle provisiones, porque sabían de que Popper jugaba para Argentina, digamos, ¿no? Esto es interesante pensarlo mira, de esa manera, porque además este planteo de Popper de un desarrollo, el desarrollo de una comuna agrícola, él ya pensaba en lo que luego sería quizás la ciudad de Río Grande. Él llegó a obtener entre 40.000 y 80.000 hectáreas en la margen sur del Río Grande, mira, ¿sí? Que compró en parte y en otras el Estado se las vendió a un precio muy bajo. O sea, había toda una proyección acerca de esta situación. Por eso digo, Popper la tenía clara y quizás hubiese sido otro el destino de la ciudad si él hubiese llevado adelante toda esta empresa, pero su hermano fallece muy joven, su hermano fue uno de los primeros policías de la Sí. zona norte. Popper después no regresa a la Argentina, termina muriendo en Buenos Aires en un 5 de junio, pero probablemente el destino de la ciudad o de la provincia hubiese sido otro. Pero él que decía, ¿no? Estaba el gobernador Paz en ese momento y como que no le daba importancia a los reclamos que hacía Julio Popper sobre la seguridad, sobre los problemas que estaba teniendo, porque bueno, decía acá, gobernador Paz, nosotros no tenemos recursos para poder cuidarlos a todos y se hace muy difícil, ¿no? Todas estas situaciones fueron bastante complejas. Pero bueno, me parece pensar en Julio Popper como un protagonista de nuestra historia, como alguien que dejó marcas profundas de lo bueno y de lo malo. Sí, sí, y totalmente. que quizás él colaboró en alguna situación con la soberanía, pero también colaboró con el etnocidio ONA, ¿no? Ujú. Y eso, Con luces y sombras, como cualquier ser humano, ¿no? como cualquier ser humano, ¿no? Y eso lo va a poner en un lugar que siempre hay que tratar de seguir investigándolo. David Guevara escribió un libro muy interesante sobre Julio Popper, que es un libro bastante reciente. Sí, de hace 2, 3 años, sí, ¿no? Está bastante documentada la investigación de Guevara y por ahí es interesante poder leerlo para poder entender un poco sus conclusiones. Pero el asunto, ya como para empezar a cerrar esta idea, es que Popper fallece muy joven. ¿Sí? ¿Qué le pasó? ¿Se enfermó? Se enfermó, algún problema cardiovascular, algún problema pulmonar, algo medio complejo, que incluso sus amigos mandaron a hacer 3 autopsias. Ah, mira. Porque pensaban que Lo habían matado. lo habían matado. O que lo habían envenenado, algo claro, así. sí. Pero bueno, aparentemente todos estos estudios dieron como que había muerto casi de forma natural, Claro. o por alguna infección. Se ve que tenía amigos y enemigos también, ¿no? Probablemente. ¿Sí? Porque también es esto, ¿no? Se producía una competencia en Tierra del Fuego por el oro.
Claro. Al día de hoy yo conozco mucha gente que saca oro o sacó oro de la zona de Cabo Domingo, Eso te iba a de la zona del preguntar. Paso de las Cholgas. ¿Se encuentra Sí, sí, todavía? sí, sí, sí. Muy poquito, Yo muy trabajé, diminuto, ¿no? yo trabajé con una mujer que trabajamos en la escuela 4 vieja, y ella tenía un colgante de una pepita de oro que era del tamaño de Un granito un de arroz. pochoclo. Ah, grande. Un pochoclo, era como así todo deformé, Sí, era sí, como un sí. pochoclo, y ella lo había sacado del Cabo Domingo. Mira, ahora salen todos. Después de escuchar esta columna, salen todos corriendo a buscar un colador, una zaranda y empezar a. Y es que son tiempos difíciles, chicos. Hay que Y rebuscárselas con el como se precio del puede. oro, Y ¿sabes ni qué, te no? cuento, ¿no? Bueno, ya para lo último para contarles es que muere en 1893. Había llegado a la isla 6 años antes y había logrado todo este asunto que nosotros venimos contando. Cuando muere este señor Julio Popper, sus tierras son adquiridas por un palo blanco. ¿Sí? La figura del palo blanco es una figura bastante desconocida por nosotros, que es algo así como un testaferro. Mira, ¿Sí? Este señor que compra las tierras de Julio Popper, ahora se me fue el nombre, lo tenía, bueno, el que compra las tierras, de alguna manera lícita o ilícita, se las termina cediendo a José Menéndez. Las tierras de Julio Popper se transformarían en la primera Argentina y en la segunda Argentina. mira. Todas las estancias que están en la zona norte, José Menéndez, Cauchicol, Despedida, un montón de estancias que nosotros conocemos hoy como pequeños núcleos de producción agropecuaria, Sí, en ese momento eran una sola estancia, que era la primera Argentina, que era la estancia del señor José Menéndez. mira Así vos. que ahí podríamos también rastrear este asunto, ¿no? Yo creo que hay también un enfrentamiento entre Popper y los estancieros. Claro. Pero termina, digamos, él muriendo y todo cae en las manos de quienes él no quería que estuvieran sus bienes, ¿no? Probablemente. Seguramente. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, por traernos todos estos aprendizajes, esta información sobre un personaje conocido y a la vez desconocido, vamos a decir. Tenemos una calle Julio Popper en Chacra 2, Sí, muy cortita, bastante estrecha, y así que bueno, seguimos teniendo cuestiones para revisar en nuestra historia. muy bien. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Turno Mañana.